A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa en la ciudad de Lima, transmitiendo para todo el Perú en nuestras plataformas con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepabo en Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención. También se une nuestros amigos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Ente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, a Emetagua y nuestras transmisiones móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, porque también ya estamos en televisión en toda la zona de Quillabamba, y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Nosotros desde Lima los saludamos con mucho cariño a todos los que nos retransmiten en todo el Perú. Nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Un fin de semana bastante agitado, terribles hechos ocurridos en la Universidad de San Marcos. Qué pena que cuando las cosas se pueden hacer bien, no se quieran hacer bien. Y también ayer el Papa Francisco, desde el balcón donde se reza el Ángelus, nos mandó un mensaje. Nos dijo a todos los que estaban en la plaza de San Pedro: también invito a orar para que cese los actos de violencia en el Perú. La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes implicadas a emprender el camino del diálogo entre hermanos de la misma nación, en el pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Me uno a los obispos peruanos en el decir no a la violencia, venga de donde venga, no más muertes, y saludó a los peruanos que se encontraban en la plaza de San Pedro. Ojalá que este mensaje del Santo Padre, unido a los obispos del Perú, cale en el corazón de todos nosotros los peruanos, de manera muy especial, de donde debe venir la solvencia, la regulación, que es de nuestras autoridades, y hacer eco de cada una de las palabras que el Santo Padre nos dijo el día de ayer a todo el pueblo peruano. Triste los hechos ocurridos en la Universidad de San Marcos. Les decía, a veces se puede hacer bien las cosas, pero no se quiere hacer bien las cosas, y eso es lo que uno lamenta. Muy bien, yo creo que esto va a generar simplemente más fastidio, más violencia. Ojalá las autoridades entiendan el mensaje del Santo Padre. 8 de la mañana con 5 minutos. Rosa María ya nos va a analizar el detalle de todo lo que ha pasado el fin de semana, desde el viernes hasta hoy día. Rosa María, ¿cómo es? Rosa María, en un momentito me dicen que va a estar con nosotros, ¿no? Y va a analizar estos acontecimientos. 193 detenidos el día de la intervención en San Marcos. Ya salieron 192. Uno ha quedado por otro motivo, no por terrorismo. Y lamentablemente las imágenes que hemos visto no hablan pues de una intervención. Según el ministro, todo bien, pero creo que no ha estado todo bien. Rosa María nos va a analizar desde el punto de vista legal, ¿no?, lo que se tuvo que hacer
el ministro Vicente Romero. Ayer recorrió casi todos los canales de televisión, tratando de justificar, creo yo, todos los hechos, pero hay detalles. Rosa María ya está lista para el análisis de todo lo que ha ocurrido. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, me estaba demorando porque hemos cambiado el link esta mañana ya. Ahora sí estamos preparados. Bueno, lo primero, hacer las menciones correspondientes a los auspiciadores de este programa. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y ustedes también pueden ayudarnos participando a través de se han equivocado un poco con los anuncios, pero ahí vamos. Ustedes pueden ayudarnos con sus donativos a través de las billeteras electrónicas y también nos pueden ayudar a través del PayPal. Ahí solo tienen que capturar el QR y hacer la donación. Y a través del PayPal, que es un sistema muy sencillo, con su tarjeta de crédito, ahí está, entran y en la misma web de Radio Santa Rosa encuentran todas las donaciones, las instrucciones para hacer el donativo de una forma muy sencilla y segura desde cualquier parte del mundo, además. Muy bien, Abel, un fin de semana también nuevamente signado lamentablemente por la violencia. Han habido más fallecidos en Puno y el epicentro, creo yo, de los disturbios y de los actos vandálicos ha estado en Ilave, en Puno, con quemas de entidades de microfinanzas, con quema de la SUNAT, con quema de locales estatales, y en La Joya ayer con un ataque a una comisaría y un secuestro de un policía. Todos son hechos delictivos sumamente graves, cuyos responsables tienen que ser identificados y juzgados. Pero eso no quita que protestar contra el Estado peruano sea legítimo. Son dos cosas que pueden ocurrir a la vez y en simultáneo. Y el hecho de participar físicamente en una protesta no te convierte en delincuente, y mucho menos en terrorista. Ayer escribí una columna para La República que ha causado, a mí me ha sorprendido mucho, pero bastante revuelo. Normalmente no me dan tanta bola, pero por decir algo que creo que es la base de una democracia. La Constitución no es un adorno. La ley no está por gusto. Tenemos la obligación de cumplir la Constitución que tanto defendemos de una posible asamblea constituyente. Y hay que defenderla completa. Si la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la vida, el Estado no te puede quitar la vida sin que no medie una causa justa. Creo que es lo obvio. Yo no sé cuál es la sorpresa. Lo que ha pasado este fin de semana en San Marcos demuestra nuevamente que cuando se actúa conforme a ley, los castillos de arena pues se derrumban. La Fiscalía, luego de hacer pericia médico-legal a 192 personas, como si los recursos sobraran en el Perú, ¿no? Y luego de tomarle la declaración a 192 personas, llegó a la conclusión de que esas 192 personas detenidas supuestamente en flagrancia por la policía sin presencia fiscal, no habían cometido ningún delito. La soltó a todas. Entonces, por favor, dejen de andar terruqueando a todo el mundo. Es pesadísimo. Abel se cansa contestando. Y porque además, a ver, proviene de una estrategia política el terruqueo. Hay ignorancia de la ley, sí, la población sí puede dejarse manipular, pero proviene de una estrategia política.
¿Cuál es la estrategia política? Los fraudistas, ¿no es cierto? Personas algunas tal vez de buena fe, que fueron engañadas durante año y medio y que salían a protestar todos los fines de semana, y eso era legítimo, y está bien, ¿no es cierto? Son los que ahora te ruquean. Entonces, ¿pero por qué? Porque si yo te terruqueo, yo justifico que el Estado te mate, porque eres un terrorista. Tu vida no vale nada. Tú no eres nada, no vales nada y te puedo matar. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. El terrorismo tiene un tipo penal que lamentablemente para los que hemos estudiado Derecho sabemos, y eso que se ha modificado varias veces, es un tipo penal súper abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, efectivamente puede parecer que muchas conductas calzan, aunque no todas calzan. Jurisprudencialmente, lo que se tiene que probar siempre es la pertenencia, simpatía, afiliación al movimiento terrorista, a la organización criminal, porque esa pertenencia a esa organización criminal con la actividad terrorista es la que finalmente va a llegar al fiscal a acusar y al juez a condenar. Y la otra cosa que a mí me preocupa muchísimo son las entrevistas que ayer ha dado el ministro del Interior, porque él considera que no hay nada que corregir, que no hay nada que corregir. Y el comentario a ¿por qué los han soltado? Ah, bueno, eso es un tema de la fiscalía, sí, pues qué pena que los suelten, ¿no? No, es que nunca los debieron detener, es una detención arbitraria. Es una detención arbitraria. Así de grave. Y San Marcos ya se ha contradicho tantas veces en el fin de semana, porque primero era una denuncia por robo de equipos a los guachimanes. Después era una solicitud para que despejen las puertas. Después era que habían actuado de oficio. Después, no fue de oficio, sí lo pedimos, pero no para hacer eso. Y rechazamos que lo hayan llevado a la DIRCOTE. Estoy de acuerdo con tu cabeza, tienes demasiados comunicados sobre la mesa. Reitero, ¿cuál flagrancia? La flagrancia, les voy a poner un ejemplo de flagrancia para que entiendan todos. Pedro Castillo sale en televisión nacional y dice que él va a cerrar al Congreso, ¿no es cierto? Y va a intervenir el Poder Judicial. Ese delito se llama rebelión. Luego huye del Palacio de Gobierno, lo atrapan en el camino. Eso es flagrancia. Eso es flagrancia. Ahí tienen un caso clásico de flagrancia. Por eso se le aplican las reglas de la flagrancia, que son las que han permitido que esté en este momento preso, porque lo detuvieron en flagrancia y huyendo. Perfecto, prisión preventiva, peligro de fuga, todo lo demás. Pero si supuestamente yo he usurpado un inmueble 4 días atrás, ya hoy día, si estoy ocupando el inmueble, no estoy en flagrancia. No estoy en flagrancia. Primer problema. Y segundo problema, la usurpación, que es el tipo penal que se le atribuye a la mayoría de los detenidos, es un tipo penal que implica que tú te apropias de un inmueble ajeno. ¿Qué apropiación puede haber para 190 personas que han sido invitadas por la federación para quedarse a dormir ahí? Es como si yo te invitara a mi casa a dormir y luego te trajera a la policía y te dijera, llévatelo. Usurpación. Se ha apropiado de mi casa. Oye, tú me has invitado a dormir. Y por supuesto, con el consiguiente atropello que ha sido denunciado, más tarde vamos a estar con Cruz Silva, para que ustedes escuchen la retahíla de derechos constitucionales violados en apenas horas. El derecho a contar con un abogado, el derecho a que se te informe en tu propia lengua, porque no todos hablan castellano, el derecho a que los menores de edad, ¿no es cierto?, no sean detenidos, el derecho a que las personas vulnerables tengan asistencia médica. Todo eso se violó sin ningún problema. Y claro, cuando la fiscalía ha logrado entrar horas después, ha tenido que deshacer todo el estropicio que había causado la policía. ¿Y qué va a pasar ahora? La gente dice, ah, bueno, ya lo soltaron, finalmente todo se aclaró, fue un malentendido, ya. No, el martes hay una protesta inmensa, convocando a todos los universitarios del Perú. Algo no funciona, ¿no? Muy bien,
Estamos con Eduardo Darjan, que ya nos está esperando, él tiene que salir temprano, más adelante vamos a estar con Cruz Silva también. Eduardo, gracias por estar con nosotros. A ver, no sé si hago la pausa ahorita o la dejo para más adelante. Hacemos mejor la pausa para no Hacemos la pausa. olvidarnos y Si no, no, volvemos yo me con olvido. Yo me olvido. Así que Eduardo vamos Danza. a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa, por favor, y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de nuestras emisoras desde Radio Santa Rosa en Lima. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos con Eduardo Darjan, que esta mañana, muy temprano, ya habíamos pactado la entrevista de la semana pasada, pero los acontecimientos nos sobrepasan. Me ha hecho llegar un pronunciamiento público que él y otros investigadores de la realidad peruana están haciendo circular. Se trata de docentes de investigación, estudiosos de la política peruana, que obviamente expresan su más enérgico rechazo, dice la primera línea, al rumbo autoritario que viene adoptando el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola. En esa primera línea ya hay toda una declaración. Así que me voy a tomar el trabajo de analizar la primera línea. Primero ustedes dicen gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola. Y esto es raro para quienes estudian ciencia política. No es un error del redactor, está puesto ahí a propósito. ¿No es cierto? No es que el practicante que estás enseñándole escriba mal, no. Gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola. Con lo cual ustedes les están dando a ambos el mismo nivel. Es la percepción que tienen. Estoy hablando de los, voy a después leer algunos nombres de los politólogos más prestigiosos de Perú, los que están firmando este documento. Muy bien. Primer problema. Tenemos una presidenta y un primer ministro que han hecho simbiosis, que gobiernan juntos. Yo creo que bueno, obviamente la línea no es casual, ¿no? Ni tampoco el uso de palabras como rumbo autoritario, ¿no? Ahí vamos y los rumbo autoritario vamos ahorita, pero primero quiero ver quién nos gobierna. Creo que lo que se está viendo es un premier Otárola que está tomando cada vez más facultades, marcando el ritmo y el tono del gobierno, con un uso además frecuente de esta especie de tono marcial, respaldo a no, viniendo de un hombre que viene de las ONGs, que viene de haber sido gobierno con Ollanta Humala con un tono muy diferente, que viene de criticar lo que fue el gobierno de Merino, sorprende. Entonces, creemos que, bueno, como primer ministro responsable de la política de gobierno, está tomando un montón de atribuciones, está poniendo además, es la voz que habla, ¿no? Generalmente Dina Boluarte está pasando a un segundo plano y creemos que merece la pena apuntar hacia los reflectores. Rumbo autoritario. No dicen dictadura, obviamente, ¿no? No dicen, pues, terrorismo de Estado, no. Rumbo autoritario. ¿Qué es este rumbo? ¿Cómo se manifiesta este rumbo autoritario? Es una discusión, Rosa María, que en la polarización ya lo vimos con Fujimori en su momento, cuando uno decía, no es un dictador, pero porque te ponías a discutir las categorías conceptuales de dictador, ¡pum!, te caían encima, ¿no? Y decías, bueno, es un autócrata. Yo también decía, es un autócrata, claro, no califica como dictador, pero claro. Entonces, en este momento, obviamente, hay un sector que te dice, ya estamos en dictadura, otro que te dice, no, que fue elegida y está dentro de la sucesión constitucional y todo es igual. Obviamente, el uso de palabras tiene que ver con que, más allá de esos enfrentamientos y discusión, hay un patrón que se viene viendo desde que se asumió el poder, ¿no? Un patrón que ha tenido violencia en la represión de las manifestaciones, que, ojo, hay democracias que bajo ciertas circunstancias matan, ¿no? O sea, eso lo hemos visto pero
lo que hemos intentado mostrar, y creo que no es un pronunciamiento de ahora, ¿no? Es un pronunciamiento desde que comienza esto, es que esto que estamos viendo no es normal, no es lo que hacen las democracias, no es el secuestrador de un aeropuerto que tiene una pistola apuntada en la cabeza de los rehenes y tienes que entrar a acabar con él. Estamos hablando de una cosa mucho más mezclada, mucho más compleja, que llama a profunda crítica, porque no es la forma en que se han resuelto otros momentos de violencia en América Latina. Creo que tú lo decías muy bien ayer en tu columna. Entonces, comienza con eso, pero además el tono que está tomando, ¿no? Literatura subversiva. Si lees a Marx ya eres sospechoso. La entrada a locales partidarios donde se busca mostrar que hay supuestos radicales. Radicales en el Perú abundan, pero ese tipo de intervención con una clara retórica en la cual el decir cierto tipo de cosas te hace sospechoso. Luego, decir constantemente infiltrados terroristas o ataques terroristas, pero luego no mostrar evidencias claras de esos infiltrados, pues te va llevando en un rumbo, ¿no? Y creo que lo de San Marcos, lo hemos conversado bastante con además la prensa internacional y todo. ¿Por qué lo de San Marcos ha chocado tanto? Alguien te podría decir, oye, ya había muertos antes de Navidad, después de Navidad, ¿no? Yo recuerdo una entrevista después de Navidad en que decía, el gobierno debe rectificar. Al día siguiente, más acciones similares, ¿no? O sea, no había ni un poco de rectificación. Y alguien podría decir, oye, ¿por qué lo de San Marcos ha chocado tanto si ya venían muertos? En parte por lo que tú dices en tu columna, los muertos no pesan igual. Pero creo que hay algo más, no es solamente eso. Es también el símbolo de San Marcos, los recuerdos de la intervención universitaria en diversos momentos de la historia, especialmente en los 90, donde había así una mucha mayor infiltración subversiva, ¿no? El terruqueo, que es algo que acompaña a la universidad pública desde hace décadas, y que cuando uno conoce la universidad pública sabe que es falso, pues ahí hay chicos Y estudiando. además, y no solamente es eso, sino que las universidades públicas que sí han tenido San Marcos en los 80s, no solo infiltración, dominio de Sendero, Sendero fue combatido desde la misma organización estudiantil. Entonces, Bien. hay chicos que han muerto o han arriesgado sus vidas peleando contra Sendero dentro de San Marcos. Entonces, no es posible que tú no reconozcas que eso pasó y que no solamente eso, sino que los reduzcas a todos a lo que ellos combatieron solos. O sea, no, por eso digo, es un Y un insulto. estigma que los acompaña injustamente a ellos, a los estudiantes de Huamanga, constantemente, y A todos además, los después ayacuchanos, de todo el desplazamiento y de todo esto, volvemos a lo mismo que hablamos al inicio, ¿no? Banderas que dicen esto, ¿no? Literatura de tal tipo. Nuevamente estamos cayendo en una visión bien macartista de las cosas que creo que despierta alertas enormes. Y no minimizaría lo que fue rodear la UNI, ¿no? Rodear la UNI cuando en realidad había una invitación del propio consejo, del rector y el tengo consejo. entendido que el rector logró comunicarse con algunas autoridades y detener lo que a todas luces iba a ser el segundo capítulo de esto. Pero rodeó la UNI el ejército, no la Entonces, policía. Es mucho entonces más grande. obviamente estábamos conversando de este comunicado, pero ya el último fin de semana creo que, por lo que hemos conversado, ¿no? Ese tipo de gestos y ese tipo de... Porque si esto lo hace un gobierno popular, lo hace, lamentablemente te digo, ¿no? O sea, yo creo que en el Perú esa vena autoritaria puede estar muy presente. Si lo hace un gobierno popular, imagínate que las protestas en el sur, con estos elementos más delincuenciales, de ataque a, se salen de control y comienza a haber un ánimo nacional de sanción, rechazo. Un gobierno autoritario en algunas circunstancias puede ganar legitimidad haciendo eso. Pero este Normalmente, gobierno, normalmente sí, pero normalmente este sí. gobierno, con los antecedentes, con la debilidad, con la dificultad de poder justificar lo que viene haciendo, con el haberse cerrado tanto en ciertos aliados, Ahora, analicemos, es muy difícil, ¿no? Poder lograr. analicemos, Entonces, sí, analicemos un ratito la encuesta de IEP del fin de semana anterior. sí, Antes de San Marcos, antes de las protestas en Lima, el 50% de los encuestados se identificaba con la protesta a nivel nacional.
En Lima era como el 30%, tampoco hay que despreciar, no era solo el No, para sur. nada. Entonces, si tú estás sentado como primer ministro y ves que el 50% del país se identifica con la protesta y tu respuesta es reprimir más, o sea, no Hay han un llevado problema. ni un cursito de ciencias sociales. O Y a sea, eso iba con el comentario, ¿no? No es solamente un abuso, sino que también hay enorme improvisación y torpeza, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, y hay que decirlo y repetirlo, ¿no? Esas acciones violentas, salvajes, quemar un policía, atacar una comisaría, no es casual que se ataque SUNAT, no es casual que se ataque concertadamente en algún momento 3 aeropuertos. Por supuesto que hay una coordinación más violenta de querer hacer escalar esto, o sea, no hay que negar eso y al revés, hay que denunciarlo y repetirlo una y otra vez. Pero lo que hay en la población, me parece, en este momento es una comprensión de buena parte de la población de que hay un legítimo malestar, que hay crítica al gobierno, que hay movilización, y lo que haces es terminar atacando un centro de crítica donde al final del día no había pues lo que tú decías que había, donde terminas sacando un parte policial con esas características, lo que estás haciendo, me parece, es terminar de levantar a aquello que quieres supuestamente controlar. Entonces, ahora, analicemos un poco cuáles son los actores políticos que sostienen el gobierno de Dina Boluarte. ¿Quién la sostiene? Además de una sucesión constitucional, ojo, legal y legal, constitucional sin sí, discusión, y le frente toca a a ella, ¿de le acuerdo? toca, Pero ojo, de acuerdo a nuestra constitución, le toca hasta el 2026, ¿ah? Eso es lo que manda la constitución, no le toca de acá a marzo, no, 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 le toca hasta el 2026. Muy bien. Entonces, ¿quién sostiene el poder a Dina Boluarte? O sea, si analizamos Vizcarra para hacer un paralelo, lo sostuvo en el poder el Fujimorismo hasta que él ah, corta con el Fujimorismo correcto. y se sostiene en el apoyo popular. ¿Ok? ¿Quién sostiene a Dina Boluarte? Por un lado, el Congreso, que me parece ha dejado, está ejerciendo mucho menos control que el que ejercía con Castillo, obviamente. Es el lado de derecha que, ojo, el mismo lado de derecha que dijo que unas lacrimógenas, ¿te acuerdas? En la avenida Bancay y ciertos actos de represión indebidos de la policía, pero que no son nada comparados con lo eran casi que ya los crímenes de Nuremberg, ¿no? Entonces, Claro. ¿no? ¿no? Bueno, ese lado creo que lo está sosteniendo. Sí, creo que también el lado más de el centro pragmático, ¿no? Parte de APP, parte de Acción Popular, parte de Podemos, parte quizá de Somos Perú, ese mundo parece que tampoco quiere hacerse problemas y lo que estamos viendo es que actos bastante graves no se están fiscalizando. Además, está el lado izquierdo que está desacreditado en buena cuenta porque dejaron hacer a Castillo un montón de cosas. Entonces, también no es que tengas un Congreso que siquiera tengas un bloque articulado y capaz de precisar y de demandar pues, ciertas cosas. Creo que hay esa percepción de que el Congreso, por acción o omisión, está sosteniendo el gobierno. Ahora, Creo que hay... pero hay eh, también fuera del Congreso, ¿no? no, Fuerzas no, por Armadas, supuesto, policiales. a eso voy. Creo que la situación ha llevado que se apoyen Fuerzas Armadas y policiales. Creo que las Fuerzas Armadas venían de un proceso muy meditado, pensado desde los años 2000 para hacer más profesionales sus sistemas de ascenso, de compra, de adquisiciones como respuesta al 2000 y manteniéndose pues distantes de política, pero desde el año 2016 han estado pues más o menos cerca o se les ha estado metiendo en política, ¿no? Las llamadas de Merino, las fotos de Vizcarra, y creo que en este momento han entrado en un momento que más bien tienen que replantear y pensar cómo puede afectar eso su legitimidad. Y luego están, creo, los medios de comunicación que también están haciendo no midiendo de igual manera a cuál era su conducta más pues de Pitbull con Castillo, ¿no? Ojo, que me parece excelente que lo fiscalicen, lo controlen, el tipo pues era un corrupto, el tipo metió a los amigos a gobernar, sus aliados se quedaron calladitos, ¿no? Pero ahí sí los medios eran pues le fiscalizaban todo, bien por ellos. Ahora, más bien, uno ve una actitud pues cuidadosa, unos invitados que uno ya pensaba que no iban a aparecer, reaparecen ahí hablando
fraudes, conspiraciones, una mirada de la comunidad de inteligencia, Rosa María, que yo sé que la gente que está escuchando este programa, que trabaja en la comunidad de inteligencia, sabe que no es tan simplona. O sea, hay gente en el ejército, en la marina, trabajando en inteligencia que sabe que esos que salen a hablar de inteligencia ya no son los que saben de inteligencia, y sin embargo ganan en el debate público, los medios creo que siguen jugando ese papel, y por el otro lado, y es bueno decirlo también, porque creo que estamos en una situación de país crítica por eso, uno ve los medios alternativos, que en realidad pues tienes pues mucha cercanía, quedar bien con otros actores y todo lo demás, que construyen a su vez narrativas de fake news y de cosas, ¿no? Es Ayer te debe haber impresionante. pasado a ti, te debe haber pasado a ti, ayer un amigo me decía, mira cómo manipulan a la gente, y me pasaba un programa de Facebook, uno de estos medios alternativos, que decían un razonamiento por el cual la Constitución del 93, hoy por hoy la querían defender porque es lo que permite una serie de beneficios supuestamente, Los contratos ley. Ayer yo decía, hace días, ¿ah? Que están con eso. y Hay, que tienen que según pasar este fake, este una es un fecha, fake ¿no? news, es un Sí, fake news enloquecido, que dice ya, que la Constitución cumple 30 años. Entonces, como va a ya, derogarse, porque cumple sí, 30 sí. años, la necesitan renovar Exacto, para exacto, firmar exacto. contratos de nuevo por Ya. 30 años. Entonces, Sí, ¿de dónde sacan completamente, esta completamente, estupidez? completamente locos, pero las personas que te lo mandan son los mismos que en la elección me mandaban fotos de Game of Thrones diciendo que venían los ronderos a Lima, ¿no? Entonces tú dices, oye, según tu estándar, esas personas que pueden ser manipuladas porque no tienen educación, oye, a ti te han vendido unas El historias que de allá, tranvía. ¿no? Querían, yo me acuerdo en un antiguo edificio en el que vivía, querían ir a comprar ya triple porque iban a entrar las masas que venían desde el sur cabalgando como ronderos y el norte, ¿no? Bueno, yo Entonces, sí recomiendo que algunos se den una vuelta por San Isidro y Miraflores el jueves pasado. Era una ciudad desierta, no había nadie. Y en la avenida Conquistadores estaban poniendo triple en las lunas. Y digamos que yo he vivido toda mi vida ahí, toda mi vida desde que nací. Y nunca en y mi vida he visto y que hayan otro, tirado una sola piedra en esa calle. otro apunte más de la torpeza, si quieres, ¿no? Las marchas no fueron tan grandes. Además, Muy desordenadas, si muy bien hubo un desordenadas. contingente grande pacífico, hubo también mucha violencia, se vio el tipo de violencia que ejercen estos grupos como los reservistas, ¿no? Siempre. Se vio eso que también, entonces me parece que el gobierno podía aprovechar esa situación a decir, miren, a pesar de esa violencia, se ha intentado mejor de la mejor manera, hay que entender que hay que dar un paso atrás. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo es que se pudo haber manejado de otra manera la situación, y sin embargo la respuesta es San Marcos el día sábado, Claro. Además, ¿no? hay una cosa que es interesante, en la estrategia policial no permites que la gente se ubique en una plaza. Y al quitarle la plaza pública, es muy difícil contabilizar la cantidad de gente que va. Sí. Una marcha que dura desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, son 8 horas. La gente entra y sale en otros muchos momentos. Si tú la puedes juntar en una plaza, como hace normalmente un político al que vas a escuchar, ¿no es cierto? Esa manifestación es fácil de medir, Contar. pero tú lo que haces acá es evitar la medición. Simplemente dejas que la gente camine, camine, camine y evitas la medición, ¿no? Y Y no, luego vas cortando los cercos, ¿no es cierto? Para dejar que unos pasen, otros no. Y evidentemente los grupos más radicales quieren llegar al sitio donde está prohibido llegar. Esa es la dinámica de la marcha violenta, es quiero llegar al Congreso. No, señor, está prohibido. Entonces te gaseamos en la avenida Bancay. Entonces yo recojo la bomba lacrimógena y te la devuelvo, rompo la vereda, agarro una piedra, un ladrillo, mi palo y te doy de algo. Y eso es hasta con las barras bravas de los equipos más populares de fútbol. Se comportan exactamente igual. Y la policía lo sabe. Hay gente que estudia cómo se maneja esto, pero evidentemente no han habido pues 100.000 personas en el centro de Lima, eso está clarísimo, pero sí han ocupado el centro de Lima, desparramado por el centro de Lima unas 8 horas. No es sí, no, poca no, cosa. Ninguna marcha fraudista logró tanto.
¿no? Es grande, es la más grande, creo yo, desde el 2021, ¿no? Sobre todo, Y vamos a ver este martes, porque este martes ya es se que está ya, pero juntando, ahí es donde voy, ¿no? Ahí es donde voy. crece La, pues, la forma en que respondes a esto termina generando, creo yo, más molestia, ¿no? Yo no claro. sé tan, ya, Ahora, regresando, saliendo de la calle y regresando al Congreso, estamos ante un dilema muy complicado, pero súper complicado. El 31 de enero vence la primera legislatura. Si en la primera legislatura no se modifica la Constitución para que las elecciones sean en 2023, este año, se sigue con la propuesta del 2024. No hay nada y que hay, hacer. y diría que no hay ningún sentido de urgencia en el Congreso, ¿no? Ninguno. Ah, Ningún ninguno. sentido. Están contentos. Acaban de plantear, incluso he leído en APP, creo que para poner que sean tres denegatorias de confianza para poder, o sea, cualquier cosa que se Claro, plantee en este momento va a ser leído como quieres perjudicar a alguno de los dos poderes que han estado enfrentados, ¿no? esa es la primera parte. Y la segunda parte es que, supongamos que votan una modificación para el 2023, para la cual en este momento no hay ningún proyecto presentado ante el Pleno, ¿ah? Todavía no se ha aprobado nada, pero en fin, supongamos que son dirigentes, votan y en la Comisión de Constitución la presentan esta semana y no obtienen los 87 votos. Y luego, no sé cuándo va a ser la segunda legislatura, porque tampoco se ponen de acuerdo, tienen tiempo, han estado en semana de representación. Entre el primero y el 15, en alguna fecha, se reúnen muy bien, votan y tampoco tienen los 87 votos para hacerlo en el 2024. Y que sea así significa que Dina Boluarte se queda hasta el 2026. Eh, Yo creo que ¿Esto es viable, mira, políticamente viable hoy? a mí siempre me da un poco de temor decir algunos escenarios que se pueden presentar porque puede sonar a que uno está justificando o diciendo que es cierto, pero de verdad creo que el Congreso está jugando con fuego, ¿no? O sea, creo que el Congreso, al pensar que puede ponerse de costadito y creer que como está en Lima y creer que como se hablan entre ellos y se conversan entre ellos y, y tienes la alianza esta pues de los conservadores duros y de los liberales que les preocupa más el chistriz que te prohíban el chistriz a que haya represión estatal. Digamos, ese grupo parece creer que haciéndose un poco el muertito, de repente les liga y se queda más tiempo. Yo creo que esto es gravísimo, es como echar gasolina en un contexto en que hay mucha molestia, que miren las encuestas, que Lima les da más apoyo al gobierno y un poquitito más apoyo a ellos, no quiere decir que haya apoyo. En cualquier momento esta polarización en la que estamos puede tener otras consecuencias. Además, tú ya escuchas y ves, ¿no? Frente a las muertes de manifestantes, frente a las agresiones y la muerte de un policía, comienza a escalar esta lógica que la ciencia política la conoce, que la ha visto en conflictos étnicos, en guerras civiles, en protestas, al momento que se siente que te pueden matar, seas de las fuerzas del orden o sea de los que protestan, esto escala, esto escala. Entonces el Congreso tiene una responsabilidad histórica monumental. Y sin embargo, lo que yo veo es que están Y ratoneando, además, a ver, explotando la discusión, eh, ¿no? el otro problema es que los llamados al diálogo no son serios, porque ¿cómo es posible que alguien dialogue con un terrorista? Eso es inaceptable. Un demócrata no dialoga con un terrorista. Y si mi interlocutor, yo ya lo califico como terrorista, ¿cómo lo voy a llamar a sentarse a hablar conmigo? Es absolutamente imposible. Pero además creo que en verdad hay otros canales de diálogo rápidos, ¿no? Puede haber un consenso todavía político para adelantar la elección, restarle pues sangre al país, se puede hablar con la iglesia, con los gobernadores regionales que se han portado, me parece, muchos de ellos bastante bien hasta ahora. No es un país que tenga recursos, yo veo a veces recetas de nos van a salvar la sociedad civil, nos va a salvar el gobernador regional, nos va a salvar la iglesia. No, ya nadie tiene capacidad, legitimidad suficiente para salvar a nadie, pero sí un cúmulo de algunos actores sensatos podrían plantear una salida, 2023, comenzar a echar a rodar la bola, y viene el enorme reto, porque mucho se dice, hay una crisis de legitimidad, la gente desprecia y odia el Congreso.
sí, pero hay un sector de la gente que vota por esas manifestaciones muy radicales que están en el Congreso. Entonces, Claro, probablemente el siguiente han llegado Congreso, con el voto popular del año pasado, o el este año año en pasado, realidad. el próximo Congreso tendrá un sector conservador de Lima duro, ¿no? Y tendrá al otro lado un sector probablemente que sea, si no es Perú Libre, porque ya se desprestigió, será algo similar. Va a estar ahí de todas maneras y representan. Lo que está faltando, creo, es aquello que tuvo la caída del Fujimorismo, que tuvo los primeros años, con todos los defectos y problemas que tenga. Yo no creo en una gran alianza de demócratas, digamos, pero sí creo en derechas democráticas, izquierdas democráticas y centros democráticos. Ahora, mira, el desprestigio del Congreso es tan grande que este fin de semana nada más hemos visto noticias como que a la congresista Tania Ramírez prácticamente la han votado de una asamblea en Pero, Cajamarca y a Ruth pero además Luque, después de decir que la habían recibido bonito y que todo era lindo y que todo estaba bien, sí, ¿no? sí, O sea, no, es de nuevo pero echar. Y a Ruth Luque igual. O sea, Mira, yo en el caso de Ruth Luque veo lo complicado que es ser una congresista que tiene ciertos principios, ¿no? Ella dijo, golpe de Estado del señor Castillo, esto no es democrático, acá se para, votó y claro, salió desde... Parte de su electorado la ha tratado pésimo, pero asume pues las consecuencias. A la par, ha hecho un trabajo público, pero también muy silencioso, de apoyo de traslado de heridos, atenciones. Entonces, esa es la claro, congresista que te diría yo de izquierda democrática que tiene que hacer y formar algo, ojalá, que no sea Cerrón y compañía, que se tragaban todos los abusos a cambio de poner a los amigos en puestos públicos y que la retórica revolucionaria sirve para generar una especie de clientelismo de Estado amplio, ¿no? Entonces, ojalá haya más congresistas de este tipo. Y igual por la derecha, Rosa María, hemos tenido excelentes congresistas que están más a la derecha, que en su momento, en Unidad Nacional, en el propio partido de PPK en el 2016, defendían ideas de libre mercado, la importancia de controlar y regular el Estado cuando se metía en ciertas actividades, claro, y que también han desaparecido. O sea, los extremos se los están comiendo, ¿no? claro. Pero además, como te digo, el repudio es a todos. O sea, hay algunos congresistas que te pueden decir, no, 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 eso es a los grupos, al del Ah, frente. es, es No, clarísimo, es a todos, es a todos. Pero, con la paradoja que te digo, si vamos a votar, miraremos candidatos presidenciales y sacaremos congresistas como aquellos que despreciamos, ¿no? Me incluyo dentro de todo. Incluso diría, personas que uno considera, mira, son razonables, tienden puentes, quieren, también son despreciables, ¿no? Entonces, hay un doble esfuerzo, construir bancadas más razonables, con tendencias un poco más centrípetas, que puedan cruzar el pasillo, a la par que también tienes que volver a ganarte la confianza de la población que no cree en la política. Entonces eso es claro. titánico, ¿no? Si te Y hablase como tuvieron, analista, además hay que decir, han tenido la oportunidad, estos, estamos 24, los primeros 20 días del año, para encerrarse y hacer un programa de reformas. Y no han querido. no, Han aprobado su semana de porque presentación. además la ausencia de reelección, ¿no? No es todo, no es lo único. Ya antes también teníamos congresistas irresponsables que no les importaba un cacho el vínculo con la población, ¿no? Pero la ausencia de reelección casi que permite liberar todos esos impulsos, ¿no? Así como el alcalde que no se reelige va a actuar para los suyos abiertamente, porque además, ojo, no es solamente que sea ausencia de reelección, ¿no? No estoy diciendo que eso sea todo, sino es ausencia de reelección sin organizaciones políticos y sin horizontes medios, ¿no? No es alguien que dice, aquí como yo me comporte, dependerá mi carrera hacia la alcaldía provincial o el gobierno regional, o dentro del partido para llegar a ser pues un segundo, que luego llega a ser un primero. Al no haber carreras, al no haber horizontes de tiempo político, lo que terminas teniendo es no reelección y apetitos voraces inmediatos, ¿no? Claro. Regresemos un instante a analizar un poco clases sociales en el Perú por las encuestas también. ¿Por qué el discurso del terruqueo es tan exitoso, igual que el fraudismo, ¿no? En los niveles socioeconómicos más altos limeños? Es impresionante. No le quiero contar al público, pero les puedo contar la cantidad de insultos que recibo, incluso de gente que conozco, ¿no? Como contaba la semana pasada, ¿qué le pasa a Rosa María Palacios?
le escriben a familiares míos, diciendo tu hermana, es un asco, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la... O sea, yo trato de entender, ¿no? ¿Qué puede haber en la cabeza de personas que creen, pues, que la embajada de Estados Unidos es comunista? O sea, yo lo he leído, ¿ah? Que la embajada de Estados Unidos, por sacar un comunicado defendiendo la vida, no, esa embajada es comunista. O sea, ya para que los gringos sean comunistas, la cosa es bien complicada, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y esto es muy extendido en el nivel socioeconómico a Lima. ¿Qué pasa ahí? Son varias cosas, ¿no? Y no es que haya, pues, que yo te pueda dar esto solamente, ¿no? Pero creo Pero que los tiene que ver, factores. primero, ya estaba ahí, ¿no? No es que recién apareció, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo que adquiere una radicalidad y violencia muy, muy dura, ¿no? Muy inusitada. Segundo, creo que es ver que se politizan estas divisiones y que lleva a esta vieja percepción. Hay un texto de Flores Galindo que habla de la muralla de Lima, ¿no? Va a entrar, ¿no? Va a entrar el salvaje, el que viene de fuera, el indio, el ande se va a meter a mi villa, ¿no? Y hay pues esta visión, ojo, también una visión desde fuera que ve a Lima como algo homogéneo, ¿no? Yo leí unos comentarios ahora diciendo, como Lima protege a no sé qué, dices, oye, la encuesta te indica 30 a favor, 70 en contra. Ese 70 vive en Lima también, ¿no? O sea, no es una Lima provinciana, es una Lima que no, entonces... Pero digamos, estas dicotomías sencillas, falsas, en tiempos de esta polarización y de esta percepción de peligro, yo creo que la elección del 2016, como la del 2006 y 2011, pero la del 2016 con más profundidad, mostró estos quiebres nuevamente y esta incomprensión. Algo muy interesante es que con Ollanta, yo recuerdo, los que trabajaban con Ollanta podían circular y vuelta con el empresariado y llegar a ciertas conversaciones, incluso el 2006, ¿no? Cuando era el Ollanta más duro. Con Castillo no se conocían. Es bien diferente que a ti te digan un proceso de democratización y que te lo hablen los académicos, las élites, a que de pronto irrumpan en el Congreso un montón de personas que no tenían contacto con el poder ni con el mundo político y que de pronto, ¡pum!, están ahí. Y con razón de hacer sentir que están ahí, ¿no? Entonces creo que eso fue el 2021, levantando todo esto. Y lo tercero que te diría que es muy fuerte es el mundo de las redes sociales, la fake news, los pensamientos cerrados, porque Binarios, además, binarios. binarios, porque O eres además fascista o eres terrorista, no hay más. no hay receta clara de cómo enfrentarlos, ¿no? No es que yo diga, ahora pues voy a juntarlos para que se hagan amigos. Yo tengo unos chats donde se sacan la mugre, o sea, yo no sé, yo no creo que se estén escuchando mucho, ¿no? Sí tengo claro que medios de comunicación nacionales de otro nivel, de otras capacidades, capaces de mostrar ese pluralismo, que partidos políticos que puedan transitar y conversar con los rivales ideológicos sin tacharlos de criminales, es algo que en América Latina ha servido un montón. Y me parece que el Perú no lo tiene. Entonces, creo que lo que estamos viendo es a los límites que te puede llevar una democracia. Y también, perdón, que creo que es importante decirlo, ninguno de estos dos proyectos va a traer paz. O sea, el proyecto de creer que con mano dura y diciéndole a la gente, eres en el mejor de los casos manipulado, en el peor cómplice de terrorismo, o eres un vándalo salvaje, o eres un atrasado, pero ya llega Lima y el norte a poner un poco de orden y a mostrar que con orden las cosas van bien, ni el proyecto que hemos visto con Castillo, con Cerrón, de salir a decir, acá es un tema de que los que siempre tienen el poder lo han perdido y ahora llegamos nosotros y todo va a mejorar, sin tomar en cuenta el clientelismo, la corrupción, la manipulación o el propio autoritarismo de ese sector. Ninguno de esos dos proyectos creo que tiene capacidad de ganarle al otro. Ahora, los dos proyectos tienen una retórica muy fuerte, ¿no? Castillo No, la y van a... tenía los 200 años, a mí nunca me han permitido, por fin llega un pobre al poder. Es una retórica realmente muy fuerte. Y del otro lado, la retórica del terruqueo es muy fuerte porque trabaja con el miedo. Y el miedo también, es muy también esta importante. idea de todo estaba bien, pero llegaste tú, parece balada, ¿no? Este, todo estaba Claro, bien, el Perú crecía, había empleo, cuando en realidad las alarmas sonaron una y otra vez, el mira, impacto territorial del modelo era clarísimo que estaba generando estos malestares. Tercero, el Estado no estaba reformándose para atender
estas nuevas grupos sociales que salen de la pobreza, tienen expectativas, pero no tienen a dónde llegar. O sea, ojo, esa es una tarea titánica. O sea, eso, lograr que un país articule todo eso es titánico. Pero, y además de eso, tienes un discurso triunfalista del otro lado, pues no va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué si estamos tan bien, estamos tan mal? O sea, ¿por qué? Acá todo el día me dicen que estamos muy, muy bien, muy bien. ¿Por qué estamos tan mal entonces? Y claro, pero sí, son retóricas muy fuertes, ¿ah? En la retórica de la reivindicación de lo andino han sido muy eficaces personajes como Aníbal Torres, Vladimir Cerrón, que ni siquiera se la creen, porque como tú dices, lo que había subyacía era un patrimonialismo de aquellos repartiendo puestos de trabajo, platas, contratos, corrupción, etcétera. Porque es algo así como, ahora nos toca a nosotros robar, ¿no? O sea, no te pases, pues no vas a robar siempre tú, ¿no? Ese es el título de un libro que lo recomiendo mucho sobre Kenya, que se llama Sí, Es nuestro turno de comer, se llama el libro, es ¿no? Que nuestro turno de robar, claro. fue la Eso frase de un grupo étnico que entraba al poder y desplazaba a otro, ¿no? Y repitió el mismo patrón que el anterior, ¿no? Digamos, por supuesto que esto además, como el texto de Flores Galindo que te mencionaba, tiene todo un párrafo muy bonito, muy fuerte sobre la propia tradición autoritaria del movimiento de izquierda y el leninismo y todo lo y que lo eso hemos puede visto, llevar. y lo hemos visto, Y, autoritaria y conservadora. O sea, la y, izquierda Perú Libre cuando se es lo más mezcla conservador que hay. con el acceso a recursos, ¿no? Hay el texto de Portocarrero, Liarda, hay un montón de cosas que nos muestran los costos de retórica sencilla, fáciles, lo cual no quita que haya que escuchar a ambas retóricas. Yo siempre Claro, digo claro. que detrás de muchas de esas retóricas hay una persona desesperada que está buscando oportunidades, que está buscando qué hacer, que ese político sea malo no quiera decir que a las personas haya que tratarlos igual. Y del otro lado también, detrás de cada loquito de la resistencia, de cada violento, político violento, hay votantes que dicen, oye, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué garantías tengo Ahora, yo de que mi sin negocio va a embargo, ser? es posible construir una mejor retórica. O sea, yo siempre pienso, si Dina Boluarte no juraba hasta el 2026, y ese día o en los subsiguientes le decía al país, mire, yo me voy a sacrificar, ¿ok? Por ustedes. Me voy a sacrificar. Porque si yo me quedo, ¿no es cierto? Va a demorar el proceso electoral. Y es evidente, discúlpenme, como lo hizo, no, yo sé que no les va a gustar la comparación, ¿eh? Pero Tudela y Márquez hicieron eso en el año 2000. Lo que dijeron es, no nos podemos quedar porque hemos sido elegidos en un proyecto político que ya no tiene validez, no tiene legitimidad, o sea, tenemos que renunciar. ¿Qué pasaba si Tudela decía, no, yo me quedo, ¿eh? Hasta complementar el mandato? Esto es O, exactamente igual. o Entonces, Márquez, ¿no? Como hubo en cierto momento presión de que lo haga, porque Tudela renuncia antes, ¿no? Márquez, había claro, presión marque porque después, unas horas después, pero igual. Entonces, ¿qué pasa si Dina Boluarte, obviamente juramenta, porque en ese momento es lo que corresponde, estoy juramentando para cumplir el requisito constitucional, porque no nos podemos quedar sin presidente, pero por favor, presento mi renuncia al Congreso, reúnanse, escojan a un presidente, convoquen elecciones y en ese instante yo me voy. Hoy, Dina Boluarte sería heroína nacional. O sea, le hizo el jaque-mate a todos, a la derecha y a la izquierda, los anuló y ella provocó una salida constitucional inmediata sin tener que apoyarse en las Fuerzas Armadas, ni en la derecha, ni en nadie. y para evaluar ese escenario, Rosa María, creo que es importante decir que en ese momento se dijo. O sea, no es que ahorita estamos diciendo, ah, mira, ¿no? ¿No? No, no, En no, ese tenía que momento se haberse hecho. dijo, te estás tomando fotos con el Congreso más rechazado en muchos años, te estás tomando fotos con el Congreso que vio esta salida del presidente como algo triunfalista y que estaba haciendo una campaña que buena parte de los votantes rechazan. Claro, además, Este, el problema además no de Dina está Boluarte, dando un mensaje, ¿no? De claro, que le ella quiero viene con oír. se lo dice la izquierda, tú entraste con una plataforma, y es verdad, Sí. una plataforma que decía Asamblea Constituyente, y lo decía, ella lo decía. Y además no solamente fue una vicepresidenta, digamos, ausente, marginada, ninguneada, no, ministra, todo el gobierno, Además, todo. que fue una de las personas que habló de estos consejos, habló y cantó en los consejos descentralizados que luego Cantaba supuestamente justicia, ¿no? entonces, Entonces, y además sumámosle algo más.
cuando se habló de repente de un premier que podría llevar las cosas en esa dirección, más bien se boicotea todo eso, ¿no? Un poco la idea es que nos podemos quedar, y el Congreso también. Y yo creo que ese fue un error gravísimo. Te decía hace un rato, mejor hablar de algunas cosas cuando todavía se puede rectificar. El Congreso está a tiempo de dar una señal de urgencia y rectificar y Mira, moverse rápido. es exactamente lo mismo que mucha gente se ha preguntado, ¿qué pasaba si Alberto Fujimori no hubiera postulado a la reelección en el año 95? Hubiera regresado en gloria a pesar de haber dado un golpe de Estado. ¿Qué pasaba? ¿No es cierto? Hay muchos qué pasaba. O sea, las decisiones en política pueden ser correctas e incorrectas. Hay decisiones muy incorrectas. Y yo creo que las decisiones de Dina Boluarte son en este momento muy incorrectas. Porque el problema es que no tiene apoyo popular y su legitimidad está en cuestionamiento. Hay presidentes que terminan con 5%, con 10% de aprobación popular, de acuerdo, pero eso es el final, ¿no? O sea, lo sostiene porque, bueno, ya se va. Pero en el caso de Dina Boluarte, para la mayoría de personas, ella recién ha llegado Claro. y resulta que no quiere irse. Ah, no, que se vaya. Y el grito en todo el país es que se vaya. Cuando la gente dice cierren el Congreso, lo que quieres decir es hazme otro Congreso. No es que hazme otro, este no está bien, ¿no? En Correcto. fin, está entrando Cruz Silva, que va a entrar en un instante con nosotros, que también ha estado en todos los problemas de este sábado, y queremos agradecerle a Eduardo Randán porque ha tenido muchas cosas importantes que hacer hoy, pero antes de despedirnos quería volver a hablar de este comunicado. Yo quería preguntar, voy a leer rápidamente algunos párrafos, ¿ya? Después de 6 semanas de gobierno sin rectificación ni reconocimiento de los abusos, resulta claro que estos no son hechos aislados, sino un patrón de conducta que nos sitúa en una peligrosa transición hacia el autoritarismo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del comunicado. Luego dice, la retórica de la guerra y la represión indiscriminada por la que ha optado el gobierno, esa es la retórica, asegura una fractura profunda del país. Es decir, esto va a ser peor porque esa retórica no contribuye a la pacificación, contribuye, por el contrario, al agravamiento de la violencia. Pero en fin, y ustedes piden al final que, por supuesto, renuncien. Y dicen algo interesante. Según cifras oficiales, el estallido social ecuatoriano del 2019 fue bien largo, causó 6 fallecidos. El de Chile, ese mismo año, que fue multitudinario, que movilizó millones en las calles, 34. El de Colombia en 2021 produjo 29 muertos. El Perú en 6 semanas, un periodo muchísimo más corto, de gobierno cuenta con 55 fallecidos sin que se asuma responsabilidad política por ello. Y termina el comunicado, esto constituye un fracaso gubernamental, pero además resulta inaceptable en una democracia. Contra toda evidencia, el gobierno insiste en los métodos menos políticos para enfrentar una crisis que es ante todo política. Y está firmado por gente muy importante. Viviana Barayba, Rodrigo Arnechea, John Marie Bird, Hernán Chaparro, Lucía Damer, Eduardo Darllán, nuestro invitado, Daniel Encinas, Jeffrey Amarra, Steven Levinsky, Paula Muñoz, Martín Navarro, Carlos Magno Sancedo, Martín Tanaka, Paula Tábara, en fin, Alberto Vergara, etcétera, etcétera. Nuestros estudiosos de ciencias políticas y siguen firmas, ¿ok? Entonces, acá hay una llamada de atención muy clara. Yo sé que los comunicados en realidad no sirven para cambiar nada, pero dejan sentada en la historia la posición de quienes lo firmaron. Y eso es bien importante para la historia. ¿Qué es lo que quieren ustedes con este comunicado? Cuéntame un poco. Bueno, primero saludar a Cruz, que viene después, que ha tenido, saludar su trabajo, pero además ha tenido pues, una terrible experiencia el fin de semana. Así que, primero que nada eso, creo que es parte de este rumbo del que hablamos. Lo que ha querido el comunicado es decir que ha tenido un plazo el gobierno, hemos visto las represiones antes de Navidad,
después uno dijera, podían rectificar, cambiar más represión y muerte después de Navidad, y acciones como las que se mencionan ahí, que van en crecimiento, es el momento de decir basta, ¿no? Es el momento, creo, de convocar a más personas. Eso también pasa por inteligencia de quienes protestan, inteligencia de quienes están convocando. Si la protesta se enfoca en temas cortitos, chiquititos, este malestar creciente no va a ser recogido en la protesta, cuando yo creo que podemos, en una mayor cantidad de personas, empujando al Congreso, por favor, definan fecha de elecciones, por favor, apuren y den las facilidades a los órganos electorales para que esto sea, y veamos esa elección como un buen referéndum, si se quiere, de cómo van las tendencias en el país con respecto a diferentes temas. Estarán los de un lado, estarán los de otro. Ojalá estén también representados esa masa enorme de peruanos que hoy no se reconoce en los grupos en conflicto y que también critica al gobierno por su acción. Muy bien, muchísimas gracias a Eduardo Abadán por haber estado con nosotros hoy. Y bueno, hoy día vamos a hablar de una historia que tal vez ustedes no conozcan, pero hay abogados en el Perú que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos más vulnerados es el derecho a no ser detenido arbitrariamente. Es uno de los más vulnerados en el Perú en situaciones de conflicto, además. El sábado en la mañana, un grupo de abogados, enterado de lo que estaba pasando en San Marcos, enterado de que no había fiscal, no había defensoría del pueblo, y que la policía estaba actuando a su libre albedrío, sin ningún orden judicial, se hicieron presentes en la Corte de San Marcos para asistir, ¿no es cierto?, a las personas que estaban siendo detenidas. Después se ha aprobado, creo que con tranquilidad, arbitrariamente. Una de estas abogadas es Cruz Silva, que ha estado muchas veces con nosotros hablando de el sistema de elección de la Junta Nacional de Justicia, de cómo se designan los jueces y los fiscales, pero ella fue a hacer su trabajo voluntario, que es el que hacen los abogados que defienden derechos humanos. ¿Y qué se encontró? Bueno, nos lo va a contar ella. Sí, Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María, por la invitación y dar luz en la diversidad de violaciones que no solamente el día de la intervención a la Universidad de San Marcos, sino desde antes ya vienen sucediendo a diversos actores, ¿no? Abogados, defensores de derechos humanos, cuando estamos ejerciendo nuestro derecho a defender, ¿no? Vamos yo lo primero que quiero preguntarte es cómo estás, porque la primera noticia que yo recibo, entre las múltiples que iban llegando de San Marcos, era que a Cruz Silva la policía la había golpeado. Hay un audio tuyo que ha circulado muchísimo, denunciando lo que está pasando, muy indignado, y señalabas que te habían dejado prácticamente sin caminar. Sí, mira, voy a comentarles posteriormente cómo es que esta agresión se da, pero en este momento me encuentro mínimamente con 3 días de descanso médico, tengo una inflamación en la parte inferior de la pierna derecha, tengo que hacerme todavía análisis para descartar ruptura de músculos de los gemelos de la parte de atrás, y mientras tanto, pues me han medicado algunas ampollas y pastillas para contrarrestar el dolor. Lo más terrible de todo esto es que hay una impotencia enorme por la inhabilitación corporal, porque como hemos visto, el día sábado se ha necesitado a muchísimos abogados que estén yendo y viniendo y exigiendo parados frente a la San Marcos ingresar. Y es en ese escenario en donde se me agrede cobardemente, porque fue cuando yo me di la vuelta, y esto también es lo que quiero comentarte aquí, Rosa María, esto no se conoce mucho, yo me doy la vuelta luego de exigir, ni siquiera de una forma... Con tu carnet del Colegio de Abogados de Lima, estoy entrando, policía, exacto. Tú estabas en la pared, ya, perfecto. Se dijo, y tú te das la vuelta. Me doy la vuelta y es en ese momento que siento el manguerazo, el palazo en mi pierna, pero no podía quedarme en ese momento cuando volteé y vi los 2 rostros de los policías mirándome desafiantemente, dicho sea de paso, no podía quedarme exigiéndole saber quién me había golpeado, a pesar de haberme identificado como abogada y como abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, además del Instituto de Defensa Legal, sino que opté por continuar en el trabajo por el que me volteé en ese momento, que fue impedir una detención arbitraria, ilegal, en base a mentiras, que en ese momento la policía estaba realizando con un periodista, el periodista Hernán Floríndez. Que además debo de decir,
ha sido mi alumno, le escribí inmediatamente, trabaja para Latina, y también la policía lo quería detener, ¿verdad? Así Entonces es, mira, tú sales en defensa de Hernán, que ha trabajado también en IDL Reportero mucho tiempo, lo conoces, sales en defensa, y ahí es donde la policía te ataca por la espalda, cuando tú te das la vuelta. sí, lo que pasa es de que como ya estábamos los dos al frente de la puerta 3 de San Marcos, vemos que la policía saca a un detenido. Ahí yo grito, ¿cuál es su nombre? Y Hernán Florínez va detrás del detenido con su grabadora, hay un video de esto, solicitándole el nombre y hacia dónde lo estaban dirigiendo. Y solamente por preguntar eso, la imagen revela cómo es que los policías se van contra él y le dicen, ¿qué haces grabando? Yo te conozco, tú eres de la residencia universitaria, ya te he visto por ahí. Yo te Este, conozco. A ver, sí, Hernán Florínez es de la Católica, es mi alumno, es egresado hace mucho tiempo y ha sido reportero. ¿Qué policía va a conocerlo de la residencia de San Marcos? Son unos imbéciles, porque, ya, disculpa. Sigamos. fue absolutamente indignante, esto vociferaba y felizmente Tambora Resistencia estaba en ese momento pasos más atrás también grabando en vivo todo lo que pasaba en la puerta 3. Y entonces cuando esto sucede, 3, 4 policías cercan al periodista, se lo quieren llevar, no permiten que muestre debidamente su carnet de periodista, y porque eran 3, 4, 5 alrededor de él, ya se lo estaban llevando. Entonces yo comienzo a decirle a este policía, usted está mintiendo flagrantemente, él no es de la residencia y no hay delito pertenecer a la residencia. Tampoco, ¿Cuál es el además. delito? Exacto. Claro. Entonces, ahí yo le digo, él es periodista, ha trabajado en tales lugares, esta es una violación de derechos humanos, yo soy abogada, y el policía saca un carnet de abogado y me dice, yo también soy abogado. Y yo le digo, entonces usted está infringiendo la ley porque está mintiendo. En todo eso, eh, pasan como unos 3 minutos a que ha habido ese forcejeo y por de verdad los gritos y todo lo que ya estaban diciendo que lo suelten, pues lo soltaron y nos hicieron más atrás de la puerta 3, ¿no? Más alejados a la puerta 3. Ahí es en donde yo comienzo a sentir ya el dolor de la agresión. No me puedo comenzar a caminar, tuve que estar parada la hora siguiente porque queríamos saber quiénes más eran Claro. sacados. Y mira, Además, en ese, uno se sostiene ahí por la adrenalina neutraliza el dolor, pero después cuando pasa la adrenalina, te duele el alma. O sea, sí, y saben dónde pegar, ¿no? Saben dónde pegar en un músculo que en efecto te inhabilita. Y la verdad que fue desesperante estar allí y no poder ingresar, porque no solamente veíamos a toda la gente subida en 2 grandes buses de la policía, sino que los veíamos en el piso, desde lejos. Y de cuando en cuando se escuchaban gritos de mujeres. Entonces, nosotros necesitábamos entrar y ya después las imágenes que han trascendido evidencian por qué los abogados necesitaban estar ahí. El trato inhumano, degradante, violatorio de los derechos fundamentales ha sido absolutamente descarado e impune, ¿no? además, inútil. Porque yo sí estoy de acuerdo que la policía detenga a una persona que comete un delito flagrante. Por favor, eso es lo mínimo en nuestro derecho. Pero primero, no había ninguna flagrancia de ningún delito porque usurpación es otro tipo penal. No tiene nada que ver con lo que estaba pasando ahí. Y segundo, ¿cuál es la flagrancia? O sea, es increíble. ¿La policía puede entrar en estado de emergencia en flagrancia a San Marcos? Sí. ¿Cuál es el delito en flagrancia? Tú no te puedes inventar un delito. Y eso fue lo que pasó el sábado. Tanto es así que ayer tuvieron que liberar a todos. Y además, también dicho sea de paso, creo yo es un despropósito llevarte a 196 personas para hacer pericia médico-legal de 196 personas y relatos a recojo de declaratoria de 196 personas para concluir, ay, mira, no había flagrancia, se pueden ir. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ahora, vamos a enumerar, porque ayer me lo pidió, yo puse algunas en Twitter, vamos a enumerar todas las violaciones a la Constitución. A ver, empecemos. Cruz. Mira, primero la policía entró sin la fiscalía. Si bien es cierto, estaban coordinando, se adelantaron y la fiscalía posteriormente no pudo revisar o fiscalizar lo que estaba haciendo la policía. Segundo, no permitieron
ingresar a los abogados, derecho a la defensa. Tercero, impidieron el ingreso de periodismo independiente, no se sabían lo de las agresiones. Cuarto, han humillado en su dignidad y terruqueado, dicho sea de paso, esto ya es algo que lo visibiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a gente que no tenía actuación evidente respecto de algún presunto delito. Otra cosa es que los que han sido detenidos han denunciado que han estado hacinados en las carceletas y posteriormente incluso hay denuncias de que mujeres han sido agachadas para que sin ropa pueda evaluarse si tenían o no droga en sus cuerpos. Las han desnudado para buscarles droga a mujeres quechohablantes. O sea, ¿qué le pasa a la policía? Y otra más, que no tenían intérpretes al principio y el policía se burlaba de la persona quechohablante y decía, pues si tú entiendes. Y sí se ha destacado por parte de otra defensora de derechos humanos la presencia que llegaron después, horas después, de intérpretes del Ministerio de Cultura que ayudaron muchísimo, porque además se quiso hacer firmar a mucha gente papeles sin presencia de abogado. Y eso es inaceptable, inaceptable en un Estado de Derecho. No, mira, además vimos a una niña que estaba siendo ingresada a un local de detención. La reacción en redes sociales sobre la niña es, ¿para qué la lleva su madre? Pues no, que se fríe, ¿para qué la lleva su madre? La maldita terruca de su mamá. Entonces, ¿qué le pasa a esta gente? Una niña no puede entrar a la DIRCOTE. Así de simple. Luego, los han llevado a la DIRCOTE. Ya el hecho de que te lleven a un establecimiento policial que no tiene ninguna relación con el supuesto delito que tú has cometido, porque era usurpación, no terrorismo, y luego a los 4 que van a procesar por terrorismo, los sueltan a todos porque el parte policial decía que era acto terrorista tener, yo lo he leído, lo pueden leer ustedes, una banderola que dice no matarás ni con hambre ni con balas. O sea, casi por repetir la Biblia. Dicho sea de paso, lema de la resistencia contra Sendero Luminoso. ¿Ok? Es al revés. Pero todo este conjunto de hechos, además, una de las cosas interesantes que recogí en esos testimonios era que al principio, obviamente, estas personas no tenían ninguna confianza en los abogados que los querían ayudar voluntariamente, porque no es su idioma, no es su cultura, temen a Lima, o sea, ni siquiera hubo la posibilidad de hacer un trabajo inicial, porque las personas estaban absolutamente aterrorizadas. Y con justa razón. Ya no sé qué, y con justa razón, pero ya no sé cuántas violaciones más de derechos humanos quieren que les contemos. Mira, ahora, yo quiero aquí focalizar, antes de que pases a un siguiente punto, quiero focalizar la actuación del sistema de justicia. En el primer momento que se pasa por las cámaras el agravio de la tanqueta a la universidad, un juez, un fiscal debió haber estado allí, pero no, se demoraron. Y luego pasaron horas para que el fiscal correspondiente se apersonara a las diligencias. Los abogados han señalado que estaban ahí con las personas mayores de edad, que no tenían su medicación, que no habían comido, que les faltaba agua, que derecho a la salud, denigrando, que no se estaba presente el fiscal, y luego se presentaron habeas corpus ante la evidente ilegalidad e inconstitucionalidad de esta detención, y ningún juez se ha pronunciado en un tiempo debido como para liberarlos inmediatamente. El sistema de justicia no está actuando como se debe en un escenario de crisis humanitaria ya. Tenemos un nuevo presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela. Tenemos una nueva presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa. Estos señores están pintados. No hay una política pública de actuación prioritaria y urgente ante estas situaciones. Y eso es una repetición de un capítulo del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuando en situaciones de crisis el sistema de justicia tiene que estar más activo y más presente que nunca. Todo esto se hubiera evitado si es que no solo la policía no hacía lo que hacía, sino que un fiscal y un juez hubieran actuado rápidamente, pero no lo hicieron. Claro, el mensaje es, mira, te podemos detener 48 horas y reventarte la vida diciendo te arrugas. Eso es a cualquiera. Si no nos gustas, te lo hacemos.
y mira, políticamente, acallar la protesta. Claro. Finalmente, ¿cómo crees tú que se van a sentir estas personas de salir otra vez, que incluso no se les ha terminado de dar su DNI y ahorita en estado de emergencia lo que se pide es el DNI? ¿Cómo crees que las personas van a salir? Entiendo que anoche pedían que los han soltado, les han dicho váyanse, pero oiga, mis documentos, mi celular, mis cosas. Ojo, se ha visto a la policía repartirse la comida que habían llevado para la gente, está filmado. O sea, policía choro, robándose las cosas, la comida de la gente pobre que estaba ahí. ¿Qué cosa es esto? O sea, ¿usted cree que hay que decirle al ministro del Interior, eso mejora la imagen policial? ¿La enaltece? El policía que se graba a sí mismo, porque ese video circulado, porque es grabado, que dice, muy bien, reventamos San Marcos, cayeron los terrucos. Ya, ese policía está plenamente identificado, ¿enaltece la institución o es parte de una retórica hecha para generar terror, generar miedo y hacerle creer, bueno, siempre habrá gente que pueda creer esto, ¿no? De que efectivamente hay un terrorismo resurgido en el Perú. Además hay otra cosa también, Cruz, que es bien importante. Las personas que estaban dentro de la universidad ingresaron invitados por la FUSUM, por la federación. Si yo entro a tu casa invitada, yo no tengo que pedirte que me enseñes el título de propiedad. Yo presumo que tú ocupas ese establecimiento y por lo tanto me puedes invitar. Y luego, cuando les piden que se retiren, habían tan pocos que esos 196 incluyen a estudiantes. O sea, no es que habían una masa de miles de personas durmiendo, no, y ocupaban carpas, ni siquiera el local, y no pretendían apoderarse Exacto. del local del inmueble San Marcos, ¿no es cierto?, como imputaba la policía para alegrar flagrancia. Todo eso está aclarado ya a estas alturas. La conducta de la rectora, con 3 comunicados que dicen 3 cosas distintas, es de loco, no sé qué piensas de eso. 3 cosas Mira, distintas. lo que yo veo es que estas son las consecuencias por las cuales el terruqueo es algo que se tiene que evitar. El terruqueo, la discriminación, y dicho sea de paso, particularmente creo que estas son las consecuencias que desde hace muchos años diversos grupos de la sociedad querían evitar al momento en que, por ejemplo, se presentaba como una posibilidad de que nos gobiernen ciertos grupos políticos y ciertos grupos de poder. No quiero decir que con el gobierno de Pedro Castillo no había corrupción. Por supuesto que hay serios y graves indicios de corrupción. Lo que estamos viendo ahora es que el conservadurismo, la violación de derechos humanos, la imposición de ciertos grupos graves de poder que se está apoyando en las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, la fuerza policial, el uso de la fuerza ilegal, es justamente lo que se quería evitar desde hace muchísimos años. Eh, Tania Renaud, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho rebote de lo que la Comisión ya ha expresado. Lo que está pasando en el país es gravísimo. Supuestamente el gobierno se comprometió cuando vino de que no iba a haber ningún muerto más y que la policía iba a hacer su función de acuerdo a la ley. ¿Qué va a pasar ahora? Ya se está hablando de la diferencia entre cuando no hay democracia y cuando no se respeta el Estado de Derecho. Y déjame decirte, estamos en un punto en donde muchas personas de mi generación o incluso más atrás no habían visto desde hace muchísimo tiempo. Nos gobiernan quienes no fueron elegidos, graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, y no hay una separación de los poderes. Los O sea, hay que consejos de decir algo para que la Estado, gente nos entienda. O sea, la que fue elegida sí fue Dina Boluarte, pero Keiko Fujimori no fue elegida. Y parece que Dina Boluarte está gobernando por el programa de Keiko Fujimori. Ese es el problema. Ese es el, para que se entienda bien cuál es, o sea, nos gobierna, o sea, porque sus aliados hoy en el Congreso son Fuerza Popular. Entonces, si Fuerza Popular terruquea, Dina Boluarte tiene que terruquear. O sea, así de simple, para obtener el apoyo de ese grupo en el poder. y no Y ese es solamente un Fuerza problema. Popular, ¿no? Todos los grupos similares a lo que representó en su momento Fuerza Popular. El La violación fraudismo, de los digamos. derechos humanos, el fraude, el querer hacerse del poder como sea, no respetar la voluntad popular, solo podemos ver en Renovación Popular, en Podemos, en este momento en Alianza para el Progreso, cuando se hacen de la vista gorda de lo que está haciendo la policía y de la violación que desde hace mucho tiempo se está haciendo del debido proceso
y sobre todo la impunidad de uno de los actores esenciales de la crisis, que es los poderes representados realmente en el Congreso, que no representa a esta ciudadanía que se está movilizando. Yo quiero recalcar que todas estas actuaciones, policial, ausencia fiscal, falta de celeridad judicial, impactan en lo que en este momento es la principal herramienta para salvar nuestra democracia, que es la protesta pacífica y lo que de ella se conlleva. La Comisión Interamericana ya ha señalado que en momentos de crisis, una de las herramientas más eficaces para salvar la democracia es la protesta pacífica. Y en este momento, con lo sucedido en San Marcos y en las otras regiones del país, lo que se está diciendo es, no protestes. Si tu discurso es que yo renuncie o que nos vayamos, ese discurso es inválido. Y eso es violatorio en sí del derecho a la protesta. Ahora, ayer escuché al ministro del Interior en 2 programas de televisión. Él dice que entraron porque había flagrancia, lo cual es falso. La rectora ahora dice que los llamaron a controlar 3 puertas, nada más, y que no sabía que entraba con la del cote y rechaza y lamenta y está en contra. Bueno, claro, la rectora tiene que responder a su asamblea universitaria, donde los alumnos son 1/3, ¿no? No le va a ir bien. Entonces, está cambiando completamente de discurso de lo que fue inicialmente, pero lo que hay detrás de esto es la ausencia absoluta de rectificación del ministro del Interior. Yo lo escuché anoche y lo increíble, además hay que decirlo con mucha pena, es que Sol Carreño le dice qué pena que hayan soltado a la gente, no puede ser que la policía los atrape y los fiscales los sueltan. Entonces tú dices, si los soltaron, ¿no crees que eran inocentes? Por si acaso existe la presunción de inocencia en el derecho penal. Bueno, pero al margen de eso, la ausencia de rectificación. En una entrevista más insistente de Mónica Delta, ella le dice, oiga, pero bueno, tienen que cambiar las cosas. El ministro dice, yo soy nuevo, lo cual es verdad, es el 3er ministro en 6 semanas, por algo será, pero tiene que asumir la responsabilidad de una política del Ministerio del Interior. Ese es el problema. Y eso es lo que no se está asumiendo. Además, tiene que asumir, por supuesto, la protección, el entrenamiento de su personal, que se detenga a todos los que queman una comisaría o secuestran a un policía. Hay tipos penales bien claros. El secuestro es delito, los disturbios son delitos, los daños son delitos. Todo eso está perfectamente aparado en el Código Penal. Pero no va a rectificar nada. Nada. Ni nada. Inmaculado. Prolijo. Y no solamente eso, sino respaldado por este gabinete, respaldado por el Congreso, respaldado por algunos medios de comunicación y respaldado por la presidenta. Es por eso que el país está en crisis. Y esto no es del nuevo ministro del Interior, que también, por supuesto, es responsable. Esto viene desde la asunción del señor Otárola como ministro del Interior hace unas semanas, hoy premier, cual premio defensa primero en Ayacucho, ¿no? Claro. Entonces, Dina Boluarte tiene que despertar. Dina Boluarte tienes que despertar. Hay un rumor de que supuestamente entendería Dina Boluarte que no renuncia porque lo que se vendría sería peor, con la presidencia en el Ejecutivo del actual presidente del Congreso. ¿Qué más peor que esto? ¿Qué más peor que esto? Ahora, es verdad, y eso hay que tranquilizar a toda la derecha peruana, este Congreso no va a producir un presidente del Congreso de izquierda, va a producir un presidente del Congreso de derecha, o sea que todos tranquilos. Es imposible, porque necesitas 66 votos para elegir un presidente del Congreso. Lo que hace la renuncia de Dina Boluarte, el efecto de su renuncia, es que vas a un proceso de elecciones de inmediato. Ese es el efecto. Ese es todo el efecto que se quiere. Y ella podría haberse sacrificado y decir, miren, me corresponde, pero yo entré elegida por un proyecto político que hoy ya no creo, ya no existe para mí, pero me eligieron por ese proyecto político. Yo más temprano le decía a Eduardo Arellano, como hizo Tudela y Márquez en el año 2000. Ninguno dijo, bueno, no, me toca, yo me quedo hasta el 2025.
No, para 2005, en esa época. No, dijeron, no, vamos, nuestro proyecto político ha fracasado, no tenemos nada que hacer acá. Dina Boluarte se queda y en vez de manejar una transición, que era lo que tenía que manejar, juramenta hasta el 2026. Y ahí se incendia la pradera. O sea, los primeros 4 días estuvieron tan mal manejados. Uno puede entender que sí, la agarraron de improviso, no tenían ni idea, nadie tenía idea de que el presidente iba a dar un golpe de Estado en vivo, que iba a ser detenido en flagrancia. Eso sí es flagrancia. Pero ya el tercer o cuarto día, ¿no es cierto? Comienzas a escuchar algunos consejos y dices, miren, lo más práctico es que yo me vaya, renuncio. Pero la República trae una historia, yo sé que nos tenemos que ir y escuchar el micro de Abel, la República trae una historia interesante. En lo que dice que Dina Boluarte, después de Ayacucho, lo que quiso fue renunciar. Y le dijeron no, porque te van a meter presa por los 20 muertos. Quédate. Ahora tienes 50. Renunciando o no, tiene que asumir su responsabilidad ante la justicia penal. Ella, sus ministros, los premieres, y por supuesto los comandos de la policía, de las Fuerzas Armadas, y por supuesto las personas que apretaron el gatillo, ¿no? ¿Y tú crees, como yo, que van a pasar los años, pero sí las van a llevar ante la justicia, inclusive a la justicia internacional? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El movimiento de derechos humanos no va a desistir en eso. Los familiares de Puno, de Ayacucho, de Ica, de Arequipa, de otras zonas, de Huancavelica, no van a dejar que esto se quede así. Y recordemos, en su momento, nadie, por ejemplo, creía a las víctimas del caso La Cantuta, de Barrios Altos. Después de años, con el amor por sus familiares, por el país, y desde su humildad, lograron que uno de los máximos responsables de toda esa masacre esté hasta este momento en la cárcel. Y eso es lo que va a suceder y tiene que suceder con lo que está aconteciendo en estos momentos en el país. Ellos van a tener que asumir su responsabilidad penal. Muy bien, María. muchísimas gracias. Sí, nos tenemos que ir, Abel. Sí. ¿Alguna vamos. pregunta, Abel? No, nos vamos, estamos sobre la hora. Sobre la hora sí, pues tengo que trabajar. Hoy día he trabajado sin parar, desde las 7:30 de la mañana, voy a trabajar todo el día. Muchas gracias a Cruz, pronta mejoría. El dolor pasa, la indignación se demora más, ¿no es cierto?, en calmar. Y recordarle a la gente algo que a veces no se entiende. Los abogados que ven derechos humanos no juegan con los mismos plazos locales. Saben que a veces obtienen resultados 10 años después, 15 años después, 30 años después, pero obtienen resultados, porque tienen una paciencia tan grande como la de los deudos de las víctimas. Cuando ese policía, ese miembro de las Fuerzas Armadas, esté siendo juzgado, los que hoy le dieron las órdenes no van a estar al lado de él. Entonces piensen bien antes de violar derechos fundamentales. Piénsenlo bien, porque van a estar muy solos. Ese es el problema. Aunque claro, todos los gobiernos garantizan impunidad. Y hay un pacto de impunidad también. Lo de Merino en el Congreso es parte del pacto. Los congresos te aseguran que no te van a tocar. A Merino le aseguraron que no le van a tocar. Si es que llegan los mismos partidos al Congreso. Muy bien. Gracias, Cruz, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por tu trabajo, por tu dedicación, ¿no es cierto? Y por esa fuerza que le pones a la lucha por el Estado de Derecho. Estado de Derecho, debido proceso. Nada más. Eso es lo que estamos entendiendo. Muy bien. Nos vemos nuevamente, Abel, el día de mañana. Chau, chau. Nos vemos mañana, Rosa María. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.